La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. a continuación el estudio de la palabra por parte de nuestro pastor Gabriel Osorno. A los hermanos allá en los hogares también queremos saludarles en el nombre del Señor Jesús y desearles que las bendiciones del Todopoderoso sean con ustedes. Quiero invitarles para que oremos al Señor. Digámosle al Señor: háblame, háblame. Yo hoy te abro mi corazón, mi mente a ti, porque yo quiero oír tu voz. Padre que estás en el cielo, recibe toda la gloria y toda la honra. Y en esta hora, Señor, yo me dispongo delante de ti a ser ese instrumento, Señor, para llevar tu palabra. Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Hoy de igual manera pedimos que hables a nuestros corazones y a nuestras vidas por la palabra. Enséñanos. En tu nombre yo a Toligo reprendo, desautorizo toda obra que no es tuya. Rechazo toda obra de las tinieblas. Toda obra que quiera interponerse, que quiera perturbar, dañar, confundir. Pido que solo tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un texto en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Es un llamado que Dios, a través del escritor sagrado, le hizo al pueblo de Dios, a su pueblo. Creo que Dios tenía muchas, diría yo, planes, muchas metas, muchos propósitos, pero aún el pueblo no podía comprenderlo, y posiblemente nos puede pasar a nosotros de que Dios tiene grandes propósitos, metas con tu vida, pero a veces nos cuesta comprenderlo. Pero según este texto, hay como una fórmula, diríamos así, expresada por Dios mismo hacia su pueblo, hacia su iglesia. Y creo que es la única manera, no hay otra manera. Él le dijo al pueblo: y sucederá. Observen ustedes que está hablando de tiempo futuro. Y sucederá. O sea que esto pasará. Entonces uno puede decir: bueno, eso hace miles de años atrás que Dios habló de esto, pero yo lo recibo hoy porque Él dijo: y sucederá. Que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, ¿sucederá qué? Observen ustedes que Dios no está diciendo: y sucederá que vas a ser muy bendecido o muy bendecida. Yo amo ese orden de Dios, amo el orden de Dios. En la forma en que Dios habla a su pueblo, Él dice: quiero decir a vosotros, a ustedes, y esto es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es si ustedes obedecen diligentemente al Señor tu Dios. Puedes subrayar estas palabras y decir: al Señor tu Dios. Es como una manera de decirle: bueno, ¿y quién es el Señor tu Dios? ¿Cuál es el Señor tu Dios? Cuidando
de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Ahora ya está hablando de hoy, y sucederá hoy, que si ustedes obedecen diligentemente los mandamientos del Señor tu Dios, entonces te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Bendito el nombre del Señor. ¿A dónde los pondrá? ¿A dónde? ¿A dónde los pondrá? Dígalo, me pondrá en alto a mí porque yo obedezco. Y yo hoy me he propuesto obedecer diligentemente. Yo me he propuesto ser diligente en obedecer a Dios, su palabra. Y si usted hace eso, yo le puedo garantizar lo que dice posteriormente, que el Señor te pondrá en alto. ¿El Señor te pondrá dónde? Diga, el Señor me pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. En otras palabras, Él siempre te va a poner por encima en sabiduría, en decisiones, en hechos, aún en recibir. Y usted puede leer el resto del texto y se dará cuenta a qué se está refiriendo Dios. Pero todo esto, siempre y cuando ustedes y yo estemos dispuestos, listos a tener a Dios en primer lugar en nuestra vida. Yo no sé cuál es el orden que ustedes le han dado a Dios en sus vidas. Yo puedo ver por la palabra de Dios que cuando yo le doy el primer lugar a Dios en mi vida, siempre tendré la bendición de Dios donde quiera que yo vaya. Porque Él quiere estar en el primer lugar de tu vida. En otras palabras, antes que tomes cualquier otra decisión, antes que hagas cualquier otra cosa, piensa quién está ocupando el primer lugar de tu vida. Hemos venido hablando el domingo pasado, iniciamos, porque este mes vamos a hablar de establecer metas. Yo no sé qué metas han establecido ustedes para este año. El Señor ha hablado a mi corazón, ha dicho que es necesario establecer metas en el diario vivir, y que usted pueda decir: yo tengo metas claras este año, y este año voy a lograr esto, me propongo esto, voy a hacer esto. Y cada quien puede tener sus metas, pero déjeme decirle que si sus metas no están aprobadas por Dios, yo no sé si pueda llevarlas a cabo. Yo no sé si usted las pueda lograr. No sé si usted pueda en algún momento decir: he logrado mis metas. Porque muchas veces dejamos de lado las metas espirituales. Yo no sé si dentro de sus metas está una meta para su vida espiritual, para usted alcanzar, para usted crecer, para usted lograr en su vida espiritual un avance claro. Recuerde lo que la palabra dice: separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Y a veces los seres humanos pues tratamos de hacer cosas y hacemos cosas, logramos cosas, pero ¿de qué sirve tener el mundo y no ganar en la vida espiritual? Es lo que la palabra de Dios dice. Si el Señor nos permite lograr metas, amén. Pero yo creo que hay algo que Dios quiere con cada uno de nosotros,
y es tu crecimiento, tu desarrollo en la vida cristiana, en tu vida espiritual. Y el domingo pasado iniciamos hablando cómo establecer una meta espiritual. ¿Cómo establecer una meta espiritual? Posiblemente ustedes han aprendido a establecer metas en otras áreas y les felicito por eso, porque uno debe tener una vida de orden y ser ordenado en su vida. Pero, ¿qué de las metas espirituales? ¿Qué de tu vida espiritual? Romanos capítulo 12, versículo 2. Que es nuestro lema. Mira lo que Pablo escribe a la iglesia. Él dice: y no os adaptéis a este mundo. ¿No qué? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿No qué? No os adaptéis a este mundo. Y creo que Pablo está diciendo que yo me adapto al mundo con facilidad. Que la iglesia puede llegar un momento en la vida donde se adapta al mundo. Y adaptarse al mundo es practicar más. Es establecer como meta los afanes, ansiedades y deseos del mundo que la vida espiritual. Y él dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Mi vida tiene que ser, mi mente tiene que ser renovada. Y la renovación de la mente tiene que ver con una propuesta diferente para mí mismo en el ámbito espiritual. Yo empezar a sentir el deseo y la necesidad de que necesito crecer más como hombre y mujer de Dios que aún en las otras cosas, en las otras áreas. Porque dice la palabra que si usted busca primero el reino de Dios y su justicia, todas lo demás vendrá como añadidura. Bendito el nombre del Señor. Y de esta manera entonces yo puedo comprender, puedo verificar, puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Puedo descubrir, conocer lo que a Dios le agrada, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Porque muchas veces luchamos, ¿será esto la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Hoy día hay muchas personas que pueden lamentar y decir: bueno, yo no sé si el día que me casé contigo era la voluntad de Dios. Creo que ya es demasiado tarde para estar pensando en eso. Ya hoy dígale: Señor, sea lo que sea, yo acepto porque fue mi voluntad. Y Señor, solo te pido que me capacite para crecer y para poder convivir y mantenerme con ese esposo y esa esposa que te buscaste. Y de una u otra manera, sí, Dios lo permitió. Dios lo permitió. Porque de lo contrario podía haberse otra. Pero observen que muchas veces fue tu decisión. Y si fue tu decisión, pues vamos a decirle: Señor, yo quiero ser responsable y responder por lo que me comprometí. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces digámosle al Señor que nos dé. Porque ya no podemos. ¿Para qué echar pie atrás? Vamos a ser responsables con el Señor. Y decirle: bueno, yo me lo busqué y yo respondo. Bendito el nombre del Señor. Y Señor, yo sé que ya te he conocido y que tú me darás cada día la sabiduría, como dice la palabra, para continuar en el camino. Amén. Pero la manera de yo conocer la voluntad de Dios es primero a través de la obediencia, ser diligente en obedecer la palabra de Dios. Entonces, hay muchas decisiones que hemos tomado en la vida donde no sabemos si estamos obedeciendo al Señor o no, sino
me gustó y lo asumí. Y a veces uno lo que le gusta pues lo hace, dicen algunos. Así no sea la voluntad de Dios. Pero ustedes y yo necesitamos establecer metas claras en el mundo o en la vida espiritual, porque todo no es lo natural. Lo natural es para vivir acá, pero para en relación con Dios necesitamos establecer metas en la vida espiritual. Hemos tomado la vida de un hombre para ir mirando algunos pasos de cómo establecer una meta espiritual. Nehemías capítulo 1, el domingo concluimos con el versículo 3. Para los hermanos que no estuvieron el domingo, quiero hacer un recorderis. El capítulo 1 de Nehemías nos narra algo maravilloso, pero dice el versículo 1 que Nehemías está diciendo que él estaba muy cómodo trabajando, sirviendo como copero de un rey. Yo creo que él estaba bien tranquilo y entonces un día llegaron unos hermanos. Cuando hablo de hermanos no me refiero al área de consanguinidad, sino que eran de su misma tierra, de su mismo pueblo. Eran judíos, eran de la misma tribu, donde habían oído por tiempos y tiempos de las bendiciones de Dios para la vida de ellos, pero que por la desobediencia y por no obedecer diligentemente la palabra ni los mandamientos, fueron esparcidos. Y parece que Nehemías fue uno de ellos que también fue esparcido y llegó a esta ciudad. Y allí se encontró con su trabajo. Y entonces cuando llegan les pregunta, cuéntame, versículo 2, si nos pueden allí colaborar para que todos observen y vayan entrando. El versículo 2 dice, vino a mí uno de mis hermanos con algunos hombres de Judá y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y les pregunté también por Jerusalén. Él se interesó mucho en preguntarle por ellos porque les interesaba y ellos querían saber, él quería saber cómo iba su pueblo, cómo iban sus hermanos. Pero el versículo 3, que fue donde concluimos el domingo pasado, dice, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. La pregunta es por qué él preguntó por ellos, porque posiblemente tenía mucha identidad con sus hermanos, con el pueblo, y él sabía lo que estaba sufriendo sus hermanos, aunque él estaba bien, pero él estaba sufriendo por la situación, y yo no sé por qué tanta preocupación en la vida de este hombre. Pero recibe una noticia desalentadora. Y la noticia es que cuando él se da cuenta, hay una situación de, yo diría, de lamentar. Y si ustedes observan, ustedes se dan cuenta y ustedes dirían, qué situación difícil la que está viviendo el pueblo. Están en gran ¿qué? ¿Qué es lo primero que dice la Biblia? Están en gran aflicción, están afligidos. Es como decir, no pueden levantarse. Hay una aflicción en su corazón y en sus vidas. Hay algo que les sucede a ellos, es que las cosas no les salen bien, por más que traten. Yo no sé si algunos de ustedes han pasado por un momento de aflicción. Eso es terrible,
La aflicción es afligir el corazón, el alma, su ser. Es duro vivirlo. Y ellos estaban así. Lo otro que dijeron es que estaban en gran oprobio. Son una vergüenza ante la sociedad, ante los pueblos. Qué terrible el pueblo de Dios, ser una vergüenza. Estar afrontando una vergüenza ante los otros pueblos y las otras naciones. La muralla de Jerusalén está destruida, abandonada, derribada, y hasta las puertas parece como un lugar donde no tiene dueño. Todo el que llega puede hacer lo que quiere. Era más o menos la noticia. Hay varias cosas en las que yo quiero llevarles a reflexionar, y es, mis amados, ¿usted ha escuchado ese tipo de noticias de un ser querido suyo? ¿Cuál ha sido su actitud? Cuando usted ha escuchado ese tipo de noticias a alguien que usted conoce o que usted sabe, ¿qué dice usted o qué puedo hacer yo? Podrá decir usted, no, pues al fin y al cabo yo estoy bien, los demás que se defiendan como puedan. Yo creo que Nehemías podía haber dicho eso. Yo estoy bien, los demás que se defiendan como puedan. Y hay algo que marca la humanidad hoy, es la indiferencia. Somos indiferentes a las realidades. La pregunta ¿es adecuado que el pueblo de Dios sea indiferente a las realidades que pasan? Uno podría decir, bueno, pues si viven una vida alejada de Dios, si viven el pecado, si viven esta situación, pues ¿qué más les espera? Entonces que cosechen lo que sembraron. ¿Sabían ustedes que esa es una manera de ser jueces? Y la Biblia dice que no juzguéis a nadie, porque de eso se encargará el Señor. Él es el juez justo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a eso? ¿Qué podemos hacer? Cada uno maneja su propia indiferencia. Y quiero hacerles una relación. Mira, cuando Jesús vino, Él habló a los discípulos y les dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Ustedes son qué? Ustedes son la sal de la tierra. Y les dijo en otra ocasión, ustedes son la luz del mundo. ¿Ustedes saben por qué les dijo que era la sal de la tierra? Porque la sal purifica. Porque la sal conserva y preserva. Por eso le digo, ustedes son la sal. Y les está diciendo, ustedes han sido establecidos para purificar la tierra. Y le dijo a los discípulos, a la iglesia, porque nosotros como iglesia está fundamentado en esa fe de los discípulos, y dijo, ustedes son esa sal para purificar la corrupción del mundo. Pero si nosotros nos adaptamos al mundo, ¿cómo podemos nosotros purificar? A veces somos indiferentes a lo que pasa y no nos damos cuenta nuestro rol y nuestra responsabilidad para que Dios nos ha establecido. Yo creo que como Nehemías, él podía haber dicho, bueno, que se defiendan como puedan, que yo estoy bien. Pero observen, y quiero invitarles a reflexionar en esta
mañana todavía. Y vamos a mirar el versículo 4. El versículo 4, observen lo que hizo Nehemías. Él dice: cuando oí estas palabras, ¿qué fue lo que hizo? Me senté y lloré. ¿Qué fue lo primero que hizo? Sentarse a llorar. Hay una buena pregunta que la dejé el domingo pasado. ¿Por qué creen ustedes que Nehemías se sentó a llorar? Es una noticia con unos hermanos, con un pueblo. ¿Y por qué él se puso a llorar? Porque él se sentó a llorar. Él podía haber dicho: que se defiendan como puedan, pues yo estoy bien. Ser un poco egoísta en su manera de pensar. Él tuvo un sentir diferente y él sintió el dolor de su pueblo, él sintió el dolor de los otros, él sintió el dolor de los hermanos. Yo he creído que muchas veces los seres humanos no sentimos el dolor del otro, aún ni siquiera los de nuestra propia casa. Somos indiferentes. ¿Cuántos hay que aún en la propia casa, si el esposo o la esposa está llorando por algo o está triste, el otro es indiferente? Y si algo le pasó, lo que dice es: ¿quién la mandó o quién lo mandó? En lugar de comprender y ser un poco comprensivos, nos olvidamos de quiénes somos. Somos el pueblo de Dios y somos la sal de la tierra que Dios ha puesto para purificar y para santificar. Aún desde tu casa, tú puedes santificar y puedes purificar tu casa, porque tú eres la sal de la tierra en tu casa. Pero muchas veces somos indiferentes. Muchas veces participamos, muchas veces nos adaptamos con facilidad y somos la sal. Yo creo que la sal no se adapta con facilidad. La sal se hace sentir. La sal muestra su sabor. Yo creo que Dios nos ha colocado con propósitos grandes y nos ha traído a su rebaño con grandes propósitos para la gloria de Él. Bendito es su nombre por siempre. Aunque seamos indiferentes, dice que Él se sentó y lloró. Yo creo que Él se sentó porque ¿qué podía hacer? Creo que Él no resistió. Fue tal el impacto de la noticia que sufrió muchísimo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Me senté y lloré e hice duelo algunos días. Yo creo que los días de duelo a los cuales se está refiriendo aquí Nehemías, el duelo es un proceso. Y yo le he llamado un proceso de reflexión. Qué bueno que cuando nosotros escuchemos algo o nosotros seamos partícipes de una situación, nosotros podamos reflexionar y empezar a observar por qué esa situación, qué está pasando, qué está sucediendo. Creo que Nehemías empezó porque él dice: e hice duelo algunos días. ¿Qué es el duelo? El duelo es una forma sana de aceptar a un fracaso o situaciones en las cuales no podemos controlar. Es una manera de yo percibir, aceptar en cierto sentido lo que es la voluntad de Dios, lo que es perfecto, lo que a Dios le agrada, lo que a Él no le agrada, y poder reconocerlo. Yo creo que el duelo tiene que ver con el dolor, sanar el dolor,
desde la realidad, desde aceptar cosas. Y los seres humanos no somos muy buenos para eso, porque hay cosas que uno no acepta. Por más que sucedan y por más que pasen, no acepta. Por ejemplo, la muerte no ha sido aceptada ni será aceptada. ¿Cuántos años los seres humanos mueren? Y está establecido que mueran, pero no aceptamos esa realidad. ¿O ustedes sí la han aceptado ya? En otros. Pero que le digan a uno que le toca, yo no sé cómo se sentirá usted. Entonces uno puede pensar en eso. Y cuando hay alguien cerca a uno o es cercano a uno, entonces uno lo que hace es empezar a hacer preguntas. ¿Y por qué al familiar mío? ¿Por qué habiendo tantos allá afuera? ¿Y por qué tenía que ser el familiar mío? ¿Y por qué tenía que ser mi papá? ¿Por qué tenía que ser mi tío? ¿Por qué tenía que ser mi mamá? ¿Por qué tenía que ser mi hermano? ¿Por qué? ¿Ustedes no han escuchado eso? Eso implica la no aceptación. Y eso está establecido. Desde que Dios creó al hombre mismo, fue establecido. Él dijo, por esta causa, por desobedecer, el hombre tendrá que morir. Solo que cuando Cristo vino, dice la palabra que Él murió por nosotros, y al morir por nosotros, Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso ustedes y yo seguimos al Señor, porque no importa lo que pase, en el Señor estamos seguros. Bendito es su nombre por siempre. Y eso es lo que nos da seguridad, y esa es la esperanza que tenemos. Allí este hombre está aceptando y está diciendo, bueno, Señor, yo voy a reflexionar. Dentro de esa reflexión, yo creo que él estaba asimilando y diciendo, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo en mi pueblo. Yo acepto lo que Dios permita y lo voy a hacer muy feliz, muy contento. Entonces, el otro paso que él da, ¿cuál es? El otro paso que él da, dice que empezó ¿a qué? ¿A qué fue que empezó él? Empezó a ayunar y a orar delante de Dios del cielo. ¿Cuál fue el otro paso que él dio? ¿Cuál fue el primer paso? Me senté y lloré. El segundo paso, hice duelo por algunos días. El tercer paso, empecé a ayunar y empecé a orar delante del Dios del cielo. 3 pasos fundamentales en un proceso de reflexionar y en un proceso de establecer una meta espiritual. Cuando tú vas a establecer una meta espiritual, es necesario estos 3 pasos. ¿Cuál es el primero? Me senté y lloré porque me dolió muchísimo lo que está pasando, lo que está sucediendo. Lo segundo no es hacer o buscar como qué hacer sin pensarlo, no. Hice duelo, asimilé. Ese segundo paso de hacer duelo, asimilar, reflexionar. Y luego yo dije, no hay de otra, hay que empezar a orar y a ayunar. ¿Por qué? Porque no se trata de una meta natural, se trata de una meta espiritual. Yo diría, concluyendo estos 3 pasos, que lo que este hombre recibió en ese momento fue un llamado de parte de Dios. Es que Dios nos llama a través de las noticias que escuchamos. Es que Dios nos habla a través de las noticias y de lo que pueda sucederle a otras personas. Él nos está llamando a nosotros y está diciéndome, recuerde que usted es sal de la tierra. Recuerde que usted no pertenece a ese paquete. Usted está para purificar,
para santificar, porque el Señor a través de su iglesia está santificando el mundo y santificando a aquellos que no le conocen. ¿Sabía usted eso? Mire, usted puede vivir en medio de personas que no son creyentes, pero como usted es un obediente y una obediente diligente delante de Dios, el Señor te usa para santificar ese medio donde tú estás. ¿Y sabe por qué el Señor bendice ese hogar y esa casa? Porque tú estás ahí. Y si el Señor te bendice a ti, los que están a tu alrededor tienen la bendición de Dios también. Por eso, gracias Señor por habernos llamado. Gracias Señor por tener misericordia de nosotros. Yo creo que Nehemías entonces empezó a decir: Señor, parece que me estás llamando. Cuando usted escuche la noticia de que algo está pasando, algo terrible, es el Señor que te está llamando. No creas que cuando alguien te da una noticia y te dice: ¿sabes qué? Estoy en una situación tan difícil y tan dura, estoy en una situación, yo no sé qué hacer. Ahí salga usted y diga: Señor, gracias por llamarme, gracias, yo soy Sal, venga, yo le tengo la solución. La solución es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el día que Jesús llegó a mi vida cambió totalmente. Él quiere hacerlo contigo también. Bendito es su nombre. ¿Qué debo hacer yo frente a una situación de esas? No te pongas a dar ayudas que de lo que no sabes no conoces. Porque a veces los seres humanos: no, ¿y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace lo otro? No. Hable de quien está en usted. ¿Y quién es el que está en usted? ¿Quién es? ¿Quién está en usted? En mí está el Señor Jesús. En usted, ¿quién está? También hable de Él con plenitud, con tranquilidad. Hable de Él. Y entonces miremos qué es lo que este hombre. Vamos a ver el versículo 5. El versículo 5, mira lo que dice la palabra de Dios. Él empezó a orar, empezó a ayunar. ¿Para qué oramos y para qué ayunamos? Buena pregunta, ¿cierto? El ayuno es para yo tener fortalecimiento de Dios en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No es ese ayuno que a veces las personas dicen: es que, mire, yo quiero una casa, voy a mandarle un ayuno al Señor para que me la dé. Quiero un carro modelo tal, voy a mandarle un ayuno al Señor. No, el Señor no cambia el ayuno suyo por vehículos, ni por casa, ni por bienestar. No. El ayuno tiene un objetivo en la palabra. Pregúntese para qué y por qué oró y por qué ayunó Nehemías. Pregúntese por qué y para qué ayunó y oró el Señor Jesús. El evangelista Mateo dice que el Señor Jesús estuvo ayunando. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo ayunando Él? 40 días y 40 noches. Buen tiempo, ¿verdad? Estar ayunando. Y yo en ninguna parte veo que el Señor haya dicho: es que quiero una casa, quiero esto, quiero lo otro. No. Yo no lo veo. Yo veo el ayuno como una manera de yo tener comunicación con el Padre y el ser fortalecido en su relación con Dios. Eso es lo que hace el ayuno: fortalecer tu vida y tu relación con Dios. La oración, ¿para qué es? Para estar en comunicación con el Padre. ¿Y cuánto oró Jesús? Y cuando Él oraba, ¿qué hacía? Porque Él no estaba muy interesado en las cosas de este mundo, y ustedes lo saben. Él no se adaptó a este mundo. Él lo hacía para estar en comunión con el Padre. Y hay algo que siempre ustedes escuchan que Jesús decía. Él decía: yo he venido a hacer la voluntad ¿de quién?
de mi Padre. Que mire Jesús, que el vino se acabó, que venga para que... la voluntad de mi Padre no ha llegado todavía. Que mira Jesús, esto es que es la voluntad de mi Padre. ¿Por qué mantenía tanta relación con el Padre y conocía la voluntad del Padre? A través de la oración y la ayuda. Por eso también Nehemías ayunó y oró. Pero yo quiero llamar su atención sobre algunos aspectos de la oración que hizo Nehemías. El versículo 5, ¿qué es lo que dice? Nehemías dijo, y dije, te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan ¿qué? ¿Y guardan qué? ¿Y guardan qué? ¿Qué fue lo que le dimos al comienzo? Ser diligentes en guardar ¿qué? Los mandamientos. Aquí Nehemías está hablando que él hizo una oración. La primera parte de la oración que encontramos, y yo he tratado como de mirar varios aspectos de la oración, la primera parte de la oración que yo observo aquí es que él se dirige a su Dios. Pero mire cómo lo trata, mire cómo lo trata. Y te dije, te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios. ¿Cómo lo trata? Cuando usted ore, no ore de cualquier forma, sino ore con la sabiduría de Dios. Y lo primero que yo veo aquí, que es una oración muy similar a la que Jesús le enseñó a los discípulos: cuando ores, ora, Padre que estás en los cielos. Yo veo a Nehemías diciendo, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios. La primera parte de la oración es porque él se está dirigiendo a alguien que él conoce. Y los que conocen a Dios se dirigen a él a la medida y la magnitud de lo que conocen. Yo pregunto en este día, ¿cómo te diriges tú a Dios? Ustedes ven aquí a Nehemías diciéndole, entonces amigo, entonces ¿cómo te va? Entonces parcero, ¿cómo estás? ¿Cómo se dirige a él? ¿Cuántas veces le faltamos al respeto a Dios y nos cuesta ser reverentes con ese Dios? Yo no veo aquí a Nehemías tratando a Dios de cualquier manera. Que papito lindo, que papito hermoso. Yo lo veo aquí. Te ruego, oh Señor, con mayúscula, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y que se ocupan en guardar sus mandamientos. Muy concreto lo que le está diciendo. ¿Saben por qué? Porque Nehemías sabía a qué Dios se estaba dirigiendo. ¿Sabes tú a qué Dios te diriges cuando oras? ¿Sabes si el Dios al quien tú te diriges es el Dios grande y temible? Por doquiera que caminas, vas caminando frente a ese Dios grande y temible, a ese Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo conoce y que Él conoce aún tus intenciones. ¿O a qué Dios te diriges? Yo creo que vale la pregunta y es, ¿cómo es tu Dios? ¿Quién es tu Dios realmente? Muchas veces hemos perdido de vista
exaltar y engrandecer el nombre de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios grande y temible, ese Dios todopoderoso. A Él se está dirigiendo y está diciendo: yo sé que tú eres fiel, que tú guardas el pacto con aquellos que guardan sus mandamientos. Él está diciendo: yo sé que tú amas a tu pueblo, yo sé que tú tienes misericordia de nosotros, yo sé que somos tu pueblo y yo te sigo reconociendo como mi único Dios. La segunda parte de la oración, el versículo 6, que la primera parte yo la veo respeto, reverencia, oración con reverencia, oración de alguien que conoce y sabe quién es Dios. Él no oró por orar, él sabe a quién se está dirigiendo y de qué manera lo está haciendo. El versículo 6 le dice: que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu ¿qué? De tu siervo. ¿Quién era Nehemías? ¿Quién era Nehemías? ¿Quién era Nehemías? ¿Quién es usted? Usted es el siervo y la sierva del Señor, ¿sí? ¿Y ustedes se dirigen a Dios de esa manera como lo hace? Los siervos y las siervas de Dios se dirigen a Dios de esa manera como lo hizo Nehemías. Yo quiero llamar su atención ya para concluir, porque el tiempo corre. Él le dice: yo sé que tú, y allí es donde hablamos de la persona de Dios, porque tiene ojos para oír, tiene ojos para ver y oídos para oír la oración de su siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo. Él no solamente dice: yo soy tu siervo, sino que mis hermanos también sean siervos tuyos. Él no dijo: ellos son pecadores, ellos son malos, ellos, yo no sé, que están pagando lo que hicieron. No, Él dice: yo sé que ellos son tus siervos. Yo no sé, cuando usted ora por sus hijos y por sus hijas que aún no conocen, usted dice: Señor, yo sé que ellos son tus siervos, yo sé que ellos son tus siervos, yo sé que ellos son tus siervos, ellos te servirán, ellos te honrarán. Mire, ore de esa manera por su familia, por sus hijos. No, ese no ha querido creer, ella no ha querido creer. Mejor dicho, se le alzó el que ya sabemos. No diga: mi hijo y mi hija son siervos del Dios Altísimo, porque yo soy tu siervo y soy tu sierva. Bendito el nombre del Señor. Otra cosa que no hizo él fue empezar a quejarse. Miren este texto de la oración de Nehemías. Ustedes se imaginan a Nehemías diciendo: ay, Señor, ¿por qué los hermanos? ¿Por qué tus hijos, Señor? ¿Cómo es que permite que les tumben los muros? ¿Cómo es que permite que les quiebren las puertas, que las quemen? ¿Cómo es que permite que ellos estén en agravio? ¿Cómo es que permite? ¿Por qué, Señor? Porque hay oraciones a veces del pueblo de Dios que se va en las quejas. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Ustedes ven a Nehemías preguntando eso? Hermanos y hermanas, si les queda solo esto que les voy a decir, amén. Nunca te quejes por lo que pasa. Nunca le preguntes a Dios por qué. Ustedes saben lo que eso significa. Nunca le preguntes a Dios, porque le estás faltando al respeto a Dios. Yo no veo a Nehemías aquí diciendo: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a aquello? ¿Por qué al otro? No preguntes por qué. Dile:
si tú te glorificas en lo que está pasando, sea tu nombre bendito. Yo reconozco tu grandeza, te reconozco a ti, tú seguirás siendo mi Dios y yo seguiré siendo tu siervo. ¿Cuál es la primera parte de la oración? Conocer a Dios. Y lo segundo, oración de compromiso. ¿Quién soy yo? Yo me comprometo. Yo soy tu siervo. Yo soy tu sierva. ¿Quién soy yo? El próximo domingo continuamos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Que la paz de Dios sea con ustedes. Si el Señor habló a tu corazón y a tu vida, dale gracias. Inclina tu rostro por un momento. Si en algún momento le has fallado a Dios y has caído, dile: Señor, perdóname Señor, te pido que me perdones. Yo quiero comprometerme contigo porque yo sé que tú eres Dios grande, omnipotente, Dios soberano sobre todas las cosas. Señor, te pido que me perdones, que me guardes. Señor, yo quiero ser esa sal de la tierra. Yo quiero, Señor. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por hablar a mi corazón y a mi vida por la palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Un abrazo en el nombre del Señor y que la paz de Dios sea con ustedes. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta programación semanal. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, martes a las 7 de la mañana. Culto de ministración, miércoles a las 7 de la noche. Tiempo de ayuno, todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación que nuestra iglesia trae para todos ustedes. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100-927-62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.